Lo que hoy conocemos como la Plaza de Oriente, frente al Palacio Real de Madrid, fue durante siglos una madeja urbana de callejuelas, plazoletas, callejones, que el rey José Bonaparte mandó derribar para dejar un amplio espacio frente al palacio. Las obras de derribo comenzaron en 1810. Hasta mediados del siglo XIX, y bajo la dirección del valenciano Narciso Pascual y Colomer, no se reordena todo este espacio como lo vemos en la actualidad. En lo que hoy es la Plaza de Ramales estaba la parroquia de San Juan Bautista, hoy desaparecida, que sucumbió a los deseos reformistas del hermano de Napoleón. En esta parroquia estaban los restos del pintor Diego Velázquez, que desaparecieron con la iglesia. Un solitario monolito es el único recuerdo del lugar donde estuvo enterrado el genial pintor español. A lo largo del XIX se fue conformando el barrio de Santiago como lo conocemos hoy, un barrio que conserva el sabor del Madrid antiguo en medio de la gran ciudad. En este barrio encontramos el templo neoclásico dedicado a Santiago. Es obra de Juan Antonio Cuervo. Se levantó en 1811, al derruirse, por orden del rey Bonaparte, la anterior parroquia de Santiago. Asumió también el título de la desaparecida parroquia de San Juan Bautista. Bueno, esto es una parroquia del centro de Madrid, con lo cual tiene una forma distinta de trabajar que otras parroquias, que decía que los barrios no son tan cerrados, sino que aquí se atiende a mucha gente que viene o que pasa por el centro de Madrid. Entonces la apertura del templo es de 10 a 1 y de 6 a 8 todos los días. Entonces se atiende pues, a todos los que pasan, o bien gente que viene a confesar, o gente que viene a rezar un rato, gente que pasa de turista, o también los peregrinos del Camino de Santiago, ¿no? Que el año pasado pasaron por aquí unos 4.000 peregrinos a solicitar la credencial del Camino de Santiago, porque de esta iglesia nace el Camino de Santiago, Madrid-Santiago. También tenemos grupos de Camino No Catecumenal, que son 11 comunidades, que son unos 450 hermanos que viven la fe aquí dentro de la parroquia. Tenemos lógicamente el servicio de Cáritas parroquial, aunque también atendemos a mucho transeúnte, ¿no? Porque el centro de Madrid, quieras que no, es un centro siempre propio de recogida de transeúntes. A la plaza se asoma la fachada de la iglesia de Santiago, que da nombre al barrio. La portada, sencilla, se abre con pilastras y encadenados de granito sobre un liso paramento de ladrillo. Rompe la sobriedad de la entrada un relieve de Santiago Matamoros, que representa al santo dirigiendo a las huestes cristianas del rey de Asturias don Ramiro en la batalla de Clavijo. Como adorno se encuentran también cruces de la Orden de Santiago y vieiras, y es que aquí comienzan muchos peregrinos el Camino de Santiago y recogen las credenciales para ello. El templo está distribuido en su interior con planta de cruz griega irregular. Una gran cúpula apoyada en pechinas decoradas con frescos del XIX cubre la mayor parte del espacio, dando solemnidad al templo. De la cúpula pende una gran lámpara isabelina que preside todo el espacio de la iglesia. En el presbiterio semicircular destaca el lienzo de Santiago del prolífico pintor barroco Francisco Rizzi. Con aire agitado y nervioso de las figuras, Rizzi propone otra vez la imagen de Santiago, caballero guerrero en la batalla de Clavijo. Forman parte del retablo esculturas de los 4 padres de la iglesia, San Agustín, San Jerónimo, San Gregorio Magno y San Ambrosio. De la desaparecida iglesia de San Juan Bautista se conserva el cuadro del bautismo de Cristo, de Juan Carreño de Miranda. En el deambulatorio hay dispuestas distintas imágenes, como un Cristo del 18 o el San Juanito, la escuela andaluza atribuida a Pedro Roldán y que nos muestra a San Juan Niño. Cerca de la sacristía encontramos un altar dedicado a la Beata Mariana de Jesús, que fue bautizada en la anterior parroquia de Santiago.
La imagen es de Julián San Martín. Aquí celebramos hoy la fiesta de Santiago Apóstol, que nos recuerda que estamos unidos a una tradición que hunde sus raíces en la historia y que nos trae, con la memoria de los apóstoles, la cercanía de la fe. Buenos días, amigos del Día del Señor. En este día en el que celebramos la solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España, en esta parroquia de Santiago y San Juan Bautista comenzamos la celebración de la Eucaristía, en la que queremos recordar a las víctimas del trágico accidente que ayer sucedió cerca de Santiago de Compostela. Rezamos por las víctimas, acompañamos también con nuestra oración a las familias. En esta celebración que preside Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid y portavoz de la Conferencia Episcopal Española. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. in excelsis Deo. Laudamus
Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de los apóstoles con la sangre de Santiago, haz que por su martirio sea fortalecida tu Iglesia y por su patrocinio España se mantenga fiel a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Nos disponemos ahora a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada en este día del de Santiago. libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Los trajeron y los condujeron a presencia del consejo y del sumo sacerdote los interrogó. ¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar el nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndole jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y tramaban de matarlos y hacerlos, y el rey Herodes hizo decapitar a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. La palabra de Dios que nos ha recordado el martirio de Santiago y nos ponía también esta importante idea, la obediencia a Dios en la predicación, lo que hicieron los primeros discípulos. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia. Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe.
Y escuchamos ahora la segunda lectura propuesta también para este día de fiesta. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan. Estamos apurados, pero no desesperados. Acosados, pero no abandonados. Nos derriban, pero no nos rematan. En toda ocasión y por todas partes llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte está actuando entre nosotros y la vida en vosotros, teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito. Creí, por eso hablé, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el agradecimiento. Para gloria de Dios. Palabra de Dios. Y nos disponemos a escuchar el Evangelio que va a ser proclamado en este día, la solemnidad de Santiago Apóstol, en el que recordamos a las víctimas que han fallecido en el accidente de tren de Santiago, especialmente a sus familiares. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: lo somos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero el puesto a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 que lo habían oído se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Ha sido don Carlos Cano que ha proclamado el Evangelio, es el párroco de esta parroquia de Santiago y de San Juan Bautista. Y ahora nos disponemos a escuchar las palabras de homilía de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, portavoz también de la Conferencia Episcopal Española. Querido señor cura párroco, don Carlos, sacerdote con celebrantes, autoridades municipales, hermanos todos que participáis en esta Eucaristía, en particular los que os unís a nosotros a través de la televisión, desde vuestras casas o desde los hospitales, residencias o centros de cualquier tipo. Paz a vosotros. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Es la pregunta con la que Jesús
responde a la petición de un puesto de honor que le hacía la madre de Santiago y de Juan para sus hijos. ¿Podéis beber el cáliz? ¿Podemos beber el cáliz del Señor? El amor de aquella madre no estaba todavía del todo purificado por la fe. No sabía bien lo que pedía. Pedía tal vez un puesto de influencia en el reino de esta tierra, en un reino de esta tierra, un honor mundano, influencias. Somos así, queridos hermanos, y los otros 10 parece que también querían lo mismo, porque se enfadaron mucho contra aquella mujer, por si acaso se les adelantaban Santiago y Juan. El amor a veces nos ciega, necesita ser iluminado, clarificado por la luz de la fe. Incluso el noble amor de una madre y de un padre, incluso el amor a Dios, todo se nos puede convertir en una trampa. Todo ha de ser discernido y protegido de los engaños del mundo y del tentador, que se aprovecha incluso de las cosas buenas y santas para intentar perdernos. Y para no engañarnos necesitamos mirar las cosas a la luz de la fe, necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos escuchar su pregunta: ¿podéis beber el cáliz que yo he de beber? Santiago pudo. Herodes hizo decapitar a Santiago, lo acabamos de escuchar en este fragmento de los Hechos de los Apóstoles, que es como una especie de el acta de su martirio. Santiago fue humilde, fue firme y fue valiente para confesar el nombre de Jesucristo resucitado. Y los demás apóstoles también lo fueron, también pudieron beber el cáliz del Señor. ¿Podemos nosotros hoy, queridos hermanos? ¿Podemos nosotros? En esta fiesta solemne de Santiago Apóstol, patrono de España, el primero que dio su sangre por Jesucristo, nosotros deseamos, queridos hermanos, pedir al Señor esa fuerza y ese poder, la fuerza para tomar en nuestras manos su cáliz, el cáliz del Señor, y para beberlo con Él. No podríamos si no fuera con Él. Si el Señor no hubiera dado su vida para rescatarnos a todos del poder del pecado, del poder del egoísmo, de la ambición, de querer estar por encima de los demás, viviríamos como esclavos del mundo y engañados por el tentador. Viviríamos pendientes de qué dicen de mí, de si hablan bien de mí, de los honores y de la fama pasajera y mundana. Viviríamos pendientes de poder imponer nuestra voluntad a los demás, a veces en pequeñas cosas, a nuestros hermanos, en nuestra familia, entre nuestros vecinos, de ser más, de estar por encima de los demás. Pero nada de esto nos haría felices, nada de esto nos acercaría al amor verdadero, nada de esto nos acercaría a Dios. Pero es Dios, queridos hermanos, el que se ha acercado a nosotros, es el Hijo eterno de Dios quien ha bebido el cáliz, quien ha aceptado la muerte, la entrega de su vida, su sangre, para que nosotros podamos andar con Él ese mismo camino, el único camino que nos hace felices y constructores de justicia y de paz en la familia, en la ciudad, en las naciones y entre los pueblos. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? ¿Podemos nosotros? Sí, podemos, porque es el cáliz del Señor. Una fuerza tan extraordinaria, le dice San Pablo a los Corintios, una fuerza, un poder tan extraordinario, no es nuestro, que somos vasijas de barro, es un poder que viene de Dios. Es la fuerza del verdadero amor,
una fuerza que no existe, un amor que no existe sin la muerte al egoísmo. Y morir al egoísmo es más difícil que la muerte corporal. Si no morimos con Cristo, no vivimos con Él. Sin el sacrificio de nuestro yo egoísta, no es posible beber el cáliz del Señor y no es posible el amor. Pero qué fuerza tiene la vida cuando recibimos este poder de Dios para entregar nuestra vida con Él. Es la fuerza que necesitamos para cada hora de nuestra vida. Es la fuerza que necesitamos especialmente en los momentos difíciles, a la hora de la verdad. Se la pedimos humildemente todos los días. La pedimos hoy, queridos hermanos, especialmente para quienes han sido afectados por la tragedia de ayer en Santiago de Compostela. Tantos muertos, tantos heridos. Necesitan un consuelo y una fuerza que solo puede venir de quienes son capaces de beber el cáliz del Señor, de morir con Él para vivir con Él. Pedimos fuerza para todos nosotros, de modo que podamos decir no al mundo cuando sea necesario, no a nuestras pasiones, no a nuestro egoísmo, no a las imposiciones injustas de los hombres. Decir no al mundo para poder decir sí a Dios, sí al amor, sí al ser humano. A los apóstoles querían imponerles el silencio, les prohibieron hablar de Jesús y ellos dijeron no, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios y vamos a hablar de Jesús. Ellos tuvieron fuerza para decir no, porque querían decir sí a Dios. Hoy también nosotros, queridos hermanos, en esta hora del mundo y en esta hora de España, hemos de pedir a Dios fuerza para no sucumbir a los engaños del maligno que nos quiere imponer el silencio sobre Dios, que no hablemos de nuestra fe, que nos avergoncemos de nuestra fe. El maligno que quiere que aceptemos lo que es injusto como si fuera bueno, o que nos desesperemos cuando nos visita el sufrimiento. No podemos aceptar el silencio sobre Dios y sobre Jesucristo. No podemos aceptar la negación de los derechos de los débiles, de los niños a los que se impide nacer o a los que se les priva caprichosamente de tener un padre y una madre, de los jóvenes a quienes se manipula con falsedades continuas sobre la vida y sobre el amor, de los ancianos a quienes se les niega el cariño o incluso la atención debida, de los trabajadores a quienes se trata como si no fueran personas, sino solo fuerza de trabajo. Debemos decir no a todo esto para poder decir sí al amor, para poder decir sí a Dios y a sus hijos. Decir no no es cómodo, pero no hay sí sin este no. No podemos decir sí a todo lo que nos dicen o proponen los hombres sin negar el amor, sin negar a Dios. La sangre de Santiago y la de todos los mártires es prueba de la gran fidelidad, de una gran fidelidad a Dios que implica no a tantas cosas. Después del verano, queridos hermanos, el domingo 13 de octubre, la Iglesia que peregrina en España celebrará en Tarragona una gran fiesta, la beatificación de 522 mártires del siglo XX. Llegada la hora de la verdad, aquellos hermanos nuestros en la fe supieron decir no al miedo, no a los halagos del mundo, no a la violencia que les prometía la vida a cambio de renunciar a su fe. Dijeron no, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, no podemos renunciar al amor. Todos, queridos hermanos, estamos invitados a participar en esta fiesta del 13 de octubre, al menos espiritualmente. Conocer su testimonio, acogernos a su intercesión, nos servirá mucho para fortalecer nuestra fe, para animarnos a beber el cáliz del Señor, del servicio a los hermanos, de la entrega cotidiana de la vida a favor de los que lo necesitan,
para saber decir no y para no dejarnos engañar por falsas promesas. Se ha reunido un número tan importante de mártires, 522, con motivo del Año de la Fe, porque como escribe el Papa Benedicto XVI, por la fe los mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evangelio que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el mayor don del amor, que es el perdón de sus perseguidores, el perdón y la reconciliación. Ellos pudieron, y nosotros, con su ejemplo y con su intercesión, podremos beber también hoy el cáliz del Señor. Celebrando la memoria del primero de los apóstoles que dio su sangre por Jesucristo, Santiago, patrono de España, ofrezcamos hoy el cuerpo y la sangre del Señor al Padre del amor. Tenemos especialmente presente en esta misa a todos los fallecidos en el accidente de ayer en Santiago de Compostela. Y hoy a las 12 del mediodía se ha convocado en toda España un minuto de silencio al que todos los católicos nos uniremos con nuestra oración a Dios, para recibir la fuerza del Espíritu Santo, que consuele a los familiares, que dé el eterno descanso a los difuntos y que a todos nos haga santos, testigos de la salvación y testigos de la verdadera libertad. Que así sea. Confesamos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos ahora, queridos hermanos, a Dios Padre, que eligió, que hizo sentar en su reino al apóstol Santiago. Por la Santa Iglesia de Dios, para que en todos los pueblos, naciones y culturas anuncie con humildad y valentía el mensaje apostólico del Reino. Roguemos al Señor. Por la Conferencia Episcopal Española, para que el Espíritu Santo la asista con su gracia y el pueblo cristiano sea fiel a las orientaciones de sus obispos. Roguemos al Señor. Por los que gobiernan nuestra patria y por cuantos participan en su responsabilidad, para que atiendan con rectitud al bien de todos. Roguemos al Señor. Por los habitantes de nuestro país y de cada una de sus regiones, ciudades y pueblos, para que Dios dé a todos el sentido de sus deberes cívicos, la mutua comprensión y el bien común. Roguemos al Señor. Por los muertos y heridos en el accidente de tren de Santiago de Compostela, para que entren en el reino de los cielos los difuntos y a los heridos les concedas una pronta recuperación. Roguemos al Señor. Por los que estamos aquí reunidos, para que sepamos sobrellevar nuestras estrecheces y construir con espíritu de justicia y de colaboración el porvenir de nuestra ciudad, nuestra nación y del mundo entero. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia que está en España, que reconoce al apóstol Santiago como patrono e intercesor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable a tu divina majestad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y la resurrección de tu Hijo. Y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan para que lleguen finalmente a ti, por Cristo, Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio María, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron el apóstol Santiago y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Daos fraternalmente la paz. Paz contigo. También nosotros os deseamos la paz, especialmente a las familias de las víctimas del accidente de Santiago. Que para ellas vaya nuestro deseo de paz, nuestro cariño, también nuestro consuelo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvar. Monseñor Juan Antonio Martínez Camino ha expresado en la homilía su cercanía y en nombre también de toda la Iglesia española a las víctimas de este accidente. También el Papa Francisco, en viaje a Brasil para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud, ha expresado ese dolor, también su cercanía con las familias, y ha pedido a los periodistas que le acompañaban cuando él hacía este mensaje, pues un minuto de silencio para recordar, para rezar por las víctimas. Cercanía también a las familias, nuestra oración también por las víctimas del accidente de Santiago, que queremos hacer en nombre de todos los trabajadores de Radio Televisión Española. Queremos hacerles llegar a las familias pues nuestra cercanía, nuestro apoyo, y nosotros desde nuestro programa la oración, encomendando al Señor las almas de los fallecidos. Estamos celebrando este día del apóstol Santiago en esta parroquia de Santiago y San Juan Bautista de Madrid. El próximo domingo a las 10:30 tendremos también la celebración de la Eucaristía desde la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora en Daganzo, también aquí en Madrid. En estos días también la actualidad de la Iglesia, como comentábamos antes, se centra en Río de Janeiro. Allí se está celebrando la 28 Jornada Mundial de la Juventud, presidida por el Papa Francisco. Son cientos de miles de jóvenes los que han acudido a esta convocatoria. De España están participando unos 3.000 jóvenes acompañados por numerosos obispos. También está allí el presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Antonio María Rouco Varela,
Y están participando los jóvenes en estos encuentros, las catequesis que hay por la mañana y también los momentos, los actos centrales que se realizan por la tarde. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por todos los siglos. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Pues concluye aquí esta celebración de la Eucaristía en esta solemnidad del apóstol Santiago. También estaban presentes en nuestra celebración el concejal del Distrito Centro, don David Erguido Cano, la Cofradía de Santiago con su presidente Julio Navas y fieles de esta parroquia que se han acercado para celebrar este día recordando al apóstol Santiago. Y ante la imagen de Santiago peregrino, los fieles cantan su himno. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo a las 10:30. Hasta entonces, que tengan un buen día.